tardes. Hoy día cerramos este ciclo de conversaciones sobre espiritualidad. Es la 7ª sesión. Durante 6 meses hemos estado hablando ininterrumpidamente sobre espiritualidad. Primero lo tratamos desde la filosofía con Antonio Ventué. La Consuelo Undurraga nos habló del impacto de la espiritualidad en los adultos mayores. Gastón Sublet, bueno, el maestro, o sea, nos habló de sus caminos y de su percepción de la espiritualidad. María Teresa Ruiz nos mostró una cosa preciosa del universo y la idea era que nosotros viéramos esa inmensidad y pudiéramos sentirla reflejada en nuestro mundo interior. Carmen Reyes habló de vivencias que nos encaminan hacia la espiritualidad y Lola Poveda de la unión cuerpo-espíritu. Y ahora debiéramos hacer un redondeo, rescatar, y espero que lo logremos. Pero quiero presentarles como el orden de los puntos que yo voy a tratar para que ustedes puedan quedarse con... A mí me da preocupación en estas conversaciones de que uno se va, se entretiene y después dice, bueno, ¿y qué? No sabe con qué se quedó. Y entonces por eso me interesaba que ustedes vieran el orden que yo pensaba seguir en esta presentación. Primero, cómo surgió esta iniciativa, después frente al mundo que nos enfrentamos, en qué nos apoyamos, qué es la espiritualidad, qué significa en nuestras vidas, la capacidad de trascendencia, el impacto que tiene el vivir desde la espiritualidad en la dimensión social, y después quiero invitarlos como conclusión a cómo seguir expresando nuestra espiritualidad. Entonces, partimos por cómo surgió esta iniciativa. Si quieres sacas el... Gracias. La verdad es que fue una tremenda preocupación tanto personal como social, por las personas, no personal, preocupación qué pasa con las personas hoy en día y qué pasa con nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las personas? Yo creo que todos ustedes han observado que hay un tremendo alejamiento de todo lo que es creencia, institucionalidad religiosa, como que con fundamento y a veces muy legítimo, como que la gente se alojó, en la gran mayoría, y no quiere saber, y eso lo vivimos a cada rato, incluso a nosotros personalmente, cuesta dar testimonio de fe cuando uno la tiene. Yo profeso una fe, y te miran como, ¿y esta persona cómo sigue teniendo estas creencias, no es cierto? Porque eso es apoyado por la cultura moderna, enfocada a la razón y a la racionalidad, por la ideología positivista, que solo cree en lo que ve, en lo que tiene al frente, en lo que puede constatar, y el materialismo para el que no existe más que la materia. Entonces, todas las creencias se alejan y de alguna manera se subvalora todo ese mundo. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Y es que algunas creencias que nos dan significado profundo en nuestras vidas se distancian, tenemos menos nexo con ellas. Perdonen, pero he estado súper resfriada y he tomado harta paltomiel como para no molestarlos con mis toses. Bueno, pero esto es especialmente importante en la tercera edad. O sea, cuando nosotros somos personas mayores, necesitamos darle significado a nuestra vida, tener un propósito, porque si no, realmente nos sentimos insatisfechos o sin rumbo, y todo lo que sabemos ha demostrado que la espiritualidad nos da energía, nos da fuerza positiva, nos da vitalidad. Entonces, estamos en medio de una cultura que no nos ayuda en nada para realmente poder expresar nuestro mundo interior. Ahora, ¿por qué preocuparnos de la dimensión social? Todo este cambio de creencia cambia los valores. Ya Gastón Sublet lo dijo bien con bastante fuerza, de que la sabiduría se convirtió en saber. Queremos saber y saber más, tener más conocimiento, más información, pero no somos capaces de retraernos un poco, tener perspectiva y hacer juicios más fundados.
somos muy rápidos para hacer juicios hoy en día. Y no es solo el saber, o sea, porque ya no podemos hablar de sabiduría. También cuando reflexionamos, hacemos cálculo. ¿Qué pasa conmigo con esto? ¿Cómo voy yo en esta otra cosa? Y entonces son nuestros intereses los que se expresan en nuestras reflexiones y perdemos una perspectiva común. Y bueno, cuando se trata de virtudes, yo creo que hoy día la virtud que más se valora es la eficacia. O sea, logro esta meta, no la logro, ¿cómo la logré? Cumplí con el tiempo, y todo eso realmente es bastante pobre, diría yo. ¿Ah? Pobre en visiones sociales, pobre en poder enfocarnos de alguna manera con profundidad. Y estamos en medio de un cambio de paradigma que no entendemos bien, que nos pone perplejos, desorientados, medios perdidos. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a este cambio de paradigma? Y la única reacción posible desde lo personal es tener foco y contenido profundo en la vida. Pero si reflexionamos, ¿cómo nos apoyamos? ¿En qué nos apoyamos para tener este cambio, este foco? Y yo diría que el gran desafío frente a la cultura que vivimos es cómo tener horizontes más amplios, cómo tener esperanza, cómo superar la desconfianza, cómo respetar las ideas distintas a las de uno y superar la confrontación, cómo de alguna manera bajar la odiosidad, la violencia. Y para mí ese gran desafío tiene para todos, y eso es lo importante, una respuesta, que es vivir desde lo que eres, de la esencia de lo que eres, o sea, desde tu ser espiritual. Y al vivir desde ese ser espiritual, hacemos algo que es muy excepcional, y es que vivimos en una conjunción entre lo que soy yo y lo que son todos los demás, porque todos tenemos ese ser espiritual, ¿eh? Pero podemos expresarlo en forma distinta, pero todos somos iguales en eso, ¿eh? Y eso es muy liberador además, porque ese ser espiritual es sin necesidad de tener opciones de creencia, es lo que tú eres antes de hacer opciones. Por lo tanto, puedes hacer las que quieras o no hacer ninguna. Y eso es tremendamente liberador. Y en este cambio, diría yo, de paradigma, esta amalgama entre el yo y el todos, esa simbiosis que se genera, es demasiado importante, porque ahí se da y se juega la dinámica social. La sociedad no es un abstracto, no es un ente abstracto, es lo que somos. Por lo tanto, lo que somos determina esa convivencia que tenemos entre todos. Entonces, yo diría, ¿qué es ahora? ¿Qué es la espiritualidad? Después de todo lo que hemos vivido, de las 6 sesiones que hemos tenido, yo creo que sigue siendo para muchos la pregunta del millón. ¿Cómo entendemos la espiritualidad? ¿Ah? Si recordamos lo que aquí se ha dicho, Antonio Bentué dijo que era la fuerza que nos anima. Gastón Sublet dijo, es la parte activa de nuestro ser. Incluso lo asoció con la respiración, o sea, este ir y venir. Y los dos muy apegados a la definición etimológica de la palabra, a la cual en latín es aliento, hálito, y en griego es neuma, aire. O sea, si uno hace una conjunción de estas definiciones, que es el movimiento que da vida, ahí está. Yo personalmente lo defino como la fuerza que emerge desde mi propio ser, ¿eh? Que me iguala con todos los demás, pero también tiene una expresión absolutamente personal. Y yo creo que por eso es tan difícil que definamos la espiritualidad. O sea, es difícil porque es genérica, pero es individual. Y además nos juegan en contra las palabras.
O sea, las palabras no son capaces de describir lo que percibimos cuando hablamos de espiritualidad. Bueno, y cuando hablamos de amor, o sea, hay una serie de cosas subjetivas que las palabras se quedan cortas y no son capaces de definir. Hay personas que dicen de que el lenguaje perdió su paraíso, o sea, la capacidad de expresarse. Y Heidegger dice que hay que buscar en la poesía si uno quiere definir el ser. Hay que buscar metáforas. Entonces, las definiciones son breves, son cortas. Sin embargo, hay personas que han desarrollado más el concepto de espiritualidad y la han vinculado con 3 planos fundamentales que ellos llaman. Un plano es el del yo, el intrapersonal, cuando uno se adentra en uno mismo. El otro plano es el cómo convivimos con los demás, el interpersonal. Y el otro plano es nuestra proyección hacia el misterio, hacia lo sagrado, hacia lo absoluto. Y este es bien importante porque si nosotros nos adentramos en esto de nuestro ser espiritual, vemos que hay algo que nosotros no queremos transar, que es nuestra identidad como seres espirituales, como la esencia de nuestro ser. Y ese es el valor que nosotros podríamos decir más sagrado que tenemos. Ahí sagrado no en términos religiosos, sino que sagrado de valorar, de respetar. ¿No? Y que de alguna manera no estamos dispuestos a dejarlo ir, pero tampoco lo vivimos. O sea, estamos ahí en una dualidad en que es lo valioso que tenemos, pero tampoco lo expresamos en todo momento. Y sin embargo, si vamos a qué significa la espiritualidad en nuestras vidas, significa que cada acto que nosotros hacemos, cada cosa que vivimos, se expresa nuestro ser espiritual. Una cosa es que estemos conscientes o no conscientes, una cosa es que yo digo que tenemos un piloto automático, en que vivimos como en una inercia, sin tener ninguna conciencia de que cada vez que hacemos algo, estamos expresando nuestro ser, que podría expresarse mucho más en plenitud o menos, depende del grado de conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo interior. Entonces, es un desafío que tenemos. Pero también hay momentos especiales en que podemos darnos cuenta de lo que es la espiritualidad. Hay momentos especiales en que uno siente un impulso fuerte, que nos apela, que nos impulsa con un determinado sentido, y que uno podría preguntarse, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Pero ahí está, algo que encaja en nosotros. Uno podría poner ejemplos de cuándo son esos momentos, yo creo que a todos nos han pasado. Por ejemplo, para mí, ver una puesta de sol o un atardecer, uno mira, se siente como una especie de fusión, que no sabe si está ahí, está allá, pero que está gozándola, y que podría preguntarse dónde estoy, porque hay una unión ahí, y eso sucede con la belleza en general. Puedes pasar con una persona, con la amistad, con la persona que uno quiere, y puede pasar con el ser interno también. O sea, uno puede entrar, de hecho pasa con la meditación, uno entra y siente que está en un mundo de paz, de casi como de romper límites, y que podría preguntarse, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Ah? Y ahí es cuando uno surge con fuerza lo que es trascender. Eso es trascender. O sea, la espiritualidad, yo me acuerdo que Antonio Ventuelo definió como una alteridad, o sea, una conexión, un otro en mí, un otro en los demás, un otro en el misterio, en lo absoluto, en el silencio. Y esa palabra, yo creo, el trascender, es absolutamente clave. Y nuevamente es una definición difícil de dar,
yo diría que es una calidad de la conexión que establecemos desde nuestro ser espiritual conmigo, con los demás y con lo absoluto. Esa calidad le permite a uno ir más allá, romper ciertos límites. Y eso es el trascender. ¿Ah? Y esta idea de la trascendencia está desde muchas tradiciones, por decir, puesta y reflejada en los tres planos que hemos hablado como los planos fundamentales de la espiritualidad. ¿Ah? O sea, el yo, el tú y el ello. Claudio Naranjo, por ejemplo, decía el yo, el tú y el lo. No sé cuál era la diferencia entre el ello y el lo, pero así lo expresaba él. Perdonen, ¿no? Meloni, un sacerdote jesuita, decía el entrar a uno mismo, el seguir el camino con los demás y el trascender al absoluto. O sea, estos tres planos están siempre vinculados y son conexiones, y conexiones que cuando son profundas trascienden. Y eso es súper importante como tenerlo presente, porque hay momentos en que se vive eso, y hay momentos en que lo vivimos, como decía, en forma inconsciente, pero está. O sea, no podemos postular por la dualidad, no podemos postular por la separación cuerpo-espíritu. O sea, todos nuestros actos son una unidad y están impregnados y tienen la impronta del ser espiritual. Entonces, aquí tenemos un tremendo desafío. Un desafío que yo diría, no sé cuán conscientes estamos. Yo no sé si estamos conscientes y estamos contentos con los cambios de valores en la sociedad. No sé si estamos conscientes de la capacidad que nosotros tenemos de vivir desde un espacio mucho más amplio, y que puede superar los problemas que tenemos al frente en la sociedad, como las limitaciones que nos autoimponemos. Y yo creo que digamos, el confrontarnos con el diario vivir y con los momentos especiales, que yo estoy segura que los hemos sentido, pero a lo mejor sin conciencia, nos permiten dimensionar aquello que nosotros podríamos lograr de alguna manera. Y eso es central mirado desde la perspectiva de una dimensión social. La sociedad no es más que lo que nosotros somos, o sea, no es un abstracto, no es un ente ajeno a nosotros. La dinámica social es lo que somos. Y por lo tanto, si nosotros vivimos conectados con nuestro ser espiritual y nos abrimos a estas dimensiones que hemos hablado, de trascender un poco el yo, de realmente acercarnos al otro, respetando su ser espiritual, su dignidad, su mundo. ¿Cómo sería la sociedad si todos vibráramos con la misma fuerza? Y yo pensando en esto me acordé, y ustedes, muchos de ustedes deben conocer ese enfoque del mono 100. No les voy a contarlo porque ustedes lo deben requete saber, pero lo importante de eso es que lo que postula es que hay una masa crítica, y cuando esa masa crítica se alcanza, tiene un efecto dominó y todo el resto de la sociedad se comporta como esa masa crítica. Yo me temo que en este momento nuestra masa crítica está lejos de lo que queremos. O sea, estamos viviendo una masa crítica que nos remece, porque es lo que yo les decía, el cambio de paradigma, que no sabemos para dónde va, no sabemos cuál va a ser el enfoque cuando se establezca, que permanezca. Pero nosotros tenemos la oportunidad de contribuir a esa masa crítica. O sea, la oportunidad de construir esa masa crítica. Y lo interesante es que para esto no estamos para nada solos.
O sea, desde hace tiempo que la espiritualidad es una inquietud. Es una inquietud de la que se habla poco, pero está ahí, presente. Ustedes son testimonio de eso, o sea, han sido capaces de participar de todas estas sesiones, han estado presentes, y incluso cuando se les preguntó con la evaluación, todos dijeron sí, queremos seguir tratando este tema. Aparte de, digamos, esto de que yo les digo que no estamos solos, la Organización Mundial de la Salud, aunque a uno le cueste creerlo, en el año 1998 hizo un encuentro sobre calidad de vida, salud y espiritualidad. O sea, casi podrían ser pioneros en esto. Años después, en Suecia, se le dio un gran premio a un médico que desarrolló el concepto de gerotrascendencia. Gero por personas mayores, trascendencia, trascender, ir más allá. Y para él, cuando llegamos a esta edad, éramos sentirnos todos muy contentos, llegamos a una edad de madurez y de sabiduría que nos hace tener visiones de sociedad mucho más amplias. Justo al revés de lo que se piensa de las personas de edad, que se empiezan a restringir, a tener el mundo más chico. Bueno, esto es al revés. Se llega a una etapa de la vida en que tú te abres con madurez y puedes mirar otras cosas, otras dimensiones. De hecho, una enfermera que fue muy famosa en Estados Unidos por su desarrollo de la enfermería, se focalizó en el tema de la autotrascendencia. O sea, para ella la trascendencia era romper límites. Y romper límites, uno podría abrirse a una pluridimensionalidad. O sea, ver muchas más cosas, abarcar más cosas. Tener otros horizontes que no fueran tan restringidos. Bueno, entonces, desde esa perspectiva pensamos, no estamos solos. Hay mucha gente que está trabajando en esto. Y nuestro esfuerzo por expresar la dimensión espiritual no es solo un esfuerzo por la evolución personal, sino que también es un esfuerzo por la evolución social. Y eso no lo podemos descuidar, ni podemos dejar de sentirnos responsables de eso. Entonces, a mí el mensaje que yo les quería mandar en cierta medida son dos. Uno, de que si bien estamos empeñados en un tema que nos llama, que nos apela a nosotros como personas, y que de alguna manera si tomamos conciencia y no dejamos que esto sean puras palabras, resulta que cada cosa que hacemos en nuestro diario vivir tiene una expresión espiritual, y que a lo mejor las desperdiciamos muchas, y si no estamos atentos no nos damos ni cuenta. Pero aparte de lo personal, tenemos una responsabilidad social. Y yo pienso de que esta etapa en la que estamos es una etapa que es una bendición. Es una bendición porque se acabaron las expectativas. Nosotros no tenemos más expectativas sobre la vida. Tenemos que vivir simplemente. Y los criterios los ponemos nosotros. O sea, ya los criterios habituales y sociales, total, a lo más dirán, la mamá está un poquito vieja, está un poquito loquita o chalada, que piensa estas cosas. Pero es la oportunidad nuestra de fijar nuestros criterios desde nuestro ser interior, de nuestro ser esencial, de nuestro ser espiritual, y vivir y actuar a partir de ahí. Entonces, es bien única este momento y bien única la oportunidad. Y si ustedes han estado todas estas sesiones acá, tenemos que acoger esto, y no solo acogerlo, sino que la otra invitación que yo les quería hacer es a vivirlo desde la experiencia. La verdad es de que si nos cuesta definir espiritualidad, es porque hay una expresión personal en la espiritualidad. Esa fuerza interior que sale, se expresa individualmente, cada uno desde su ser interior. Entonces, solo la experiencia de cada uno, es la que les puede dar la respuesta de aquello que es la espiritualidad.
Entonces, en este fin de ciclo y en este fin de recoger un poco lo que hemos hablado, yo quería invitarlos a que en el silencio que hagamos ahora, vivamos, tratemos de rescatar la experiencia espiritual, que si la hemos tenido, la podemos revivir. Si no la hemos tenido, es cuestión de que nos metamos en nuestro ser interior y desde ahí sintamos ese mundo, ese universo que se abre ante nosotros cada vez que respiramos y que hacemos silencio. Y al revivirlo, sentir la vibración. A veces la vibración es más importante, bueno, desde luego es más importante que las palabras, pero nos abre a percibir las cosas en mayor amplitud. Entonces, eh, tenemos que buscar esos momentos, tenemos ahora la oportunidad de recrearlo y de, de alguna manera removernos frente a eso, esa vibración y lo que ello nos provoca. Detenernos en ese momento y dejarlos emerger. Entonces, para eso, además, quiero agregarle dos, dos ideas, dos frases. Una de San Agustín que dice: tarde llegué a amarte, y aquí que estabas dentro de mí. Estabas conmigo y yo estaba con vos. Y otra, que yo la considero muy, muy esperanzadora, que es del poeta Rilke, Rainer María Rilke, que dice: tú eres en los desiertos el milagro. ¿Qué puede sucederle a un desterrado? Si tú eres el milagro en el desierto, ¿qué puede sucederle a un desterrado? Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Y ya Luchita levantó la mano, pero Luchita nos tiene que esperar porque ahora los invitamos entonces a este momento de silencio para poder reflexionar sobre lo que nos ha comentado Margarita, que ha hecho una estupenda síntesis de lo que hemos trabajado durante esas sesiones, ¿cierto? Así que 3 minutitos para que podamos reflexionar sobre esto y ya vamos con los comentarios.
Bueno, vamos regresando y ahora sí damos la palabra. Luchita, ¿usted quiere todavía decir algo? La perdí de mi pantalla, así que no estoy segura. Luchita, perfecto. Luchita primero y después vamos con Luisa. Ya. Buenas tardes. ¿Dónde está? Acá está. Margarita. Es un punto anterior a esta pequeña experiencia que vivimos recién. Si mal no recuerdo, usted mencionó que las expectativas de un adulto mayor estaban ya truncadas, no había más que nada, ¿ya? Y yo discrepo grandemente con aquello. Yo tengo expectativas, tengo planes, ¿ya? Y ahora estoy con bata porque me salí de la cama, pero suponiendo que yo estoy sana, yo en mi vida personal quiero lograr la santidad y con ello llevar a otros lo que ellos han sido incapaces de conseguir por sí mismos. Por ejemplo, yo se lo conversé a mi padre, al cura, digamos, y lo voy a mencionar acá por si a alguien se le ocurre lo mismo, y seríamos fantástico que muchos hiciéramos esto. A mí me gustaría lograr la calificación religiosa como para poder ir a dar el Evangelio, a conversar del Señor a la cárcel de mujeres, por ejemplo. Ahí hay mucho dolor, hay mucha culpa, ¿ya? Y si estoy yo enterita, paradita, como dice uno en estos tiempos, emulando los niños, ¿cierto? Y clarita la cabeza, y que haya logrado esa santidad que estoy consiguiendo con los cursos de teología y varias cosas, yo me estoy enriqueciendo para aquello. Entonces yo siento que puedo hacer algo. Yo uso bastones, pero yo podría sentarme al lado de una reclusa que por acciones distintas, no sé, mató al marido, pero él estaba agrediendo a su hija, ¿te fijas o no? O sea, yo no voy a ir con una varita mágica, yo no soy el Señor, ni Dios Padre, ni nuestro Señor Jesucristo, por ningún motivo. Pero puedo, ¿y por qué se me mete esa idea en la cabeza? Eso es maravilloso pensarlo también y trabajar para aquello. ¿Te fijas? Entonces yo creo que si no es esta una expectativa de vida, yo tengo 65 años, ¿qué tal si pudiera ser 10 años eso? Calmar ese espíritu de estas mujeres que se agreden entre ellas, porque todo el mundo se culpa y las culpa. Pero el único encargado de saber qué es lo que sucedió ahí es nuestro Señor, ¿cierto? Y tratar de sacarle un poco esa culpa que la aplasta toda la vida. Entonces, si no es esta, yo creo que muchas de mis compañeras y compañeros acá deben tener otras expectativas, o yo entendí mal, y si es que así lo lamentaría, pero bueno, aproveché de contarles cuáles son mis planes, y estoy fascinada por ello, luchando para aquello. Gracias, Margarita, eso era. ¿Le puedo contestar, Javier, al tiro antes que pase? Claro que sí, sí. Maravilloso que nos ha contado Luchita, que encuentro que es una expectativa y va a ser una realidad maravillosa. Ahora, sí, yo creo que yo me debo haber expresado mal. ¿En qué sentido? Que ya no hay expectativas sobre nosotros.
Ya nosotros no tenemos que responder a expectativas sociales, y precisamente lo que tú estás haciendo es sacando tu ser espiritual y llevándolo a la acción. O Exacto. sea, eh, es, bueno, es una expectativa tuya personal de cumplir aquello que tú sientes en tu ser interno, que es precioso por lo demás y te felicito. ¿Ah? Pero son las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, las expectativas que nosotros nos formamos respondiendo a un medio que nos rodea. ¿Ah? Y que creemos que tenemos que darle en el gusto a los demás. En Correcto. cambio, ahora podemos hacer aquello que nosotros fijamos nuestros propios criterios y nuestras propias formas de realizarnos. Y gracias, gracias por compartir lo que has dicho. Gracias a usted, Margarita. Muchas gracias a ambas. Vamos entonces con Luisa a continuación y luego Carmen. Señorita Margarita, tengo varias preguntas. Una de que usted dice que esta época se habla de un paradigma. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, ya que creo que cada época debe tener un paradigma. Por ejemplo, yo pienso lo que serían los pueblos que recibieron las invasiones bárbaras del Imperio Romano. Debe haber sido espantoso el paradigma de qué iba a suceder. O aquellas personas que estaban en una sociedad industrial, de una sociedad manual y después pasó a ser industrial. Es decir, para mí siempre, cada época tiene un paradigma y usted me da la impresión, o entendí mal, como que lo está planteando que esta época tiene un paradigma, ¿ya? Uno. Dos, dice que nosotros somos gente que somos parte de la sociedad, no una cosa aparte, lo cual yo estoy muy de acuerdo. Sin embargo, después habla de una masa crítica que yo creo que es el reflejo de una sociedad, y en esa sociedad estamos nosotros. O sea, de repente siento como que cuando usted habla de una masa crítica, como que la aparta de nosotros. Y la otra cosa es que, ¿por qué? Yo soy el reverso de Luchita, no soy creyente para nada. ¿Por qué la espiritualidad, cuando ustedes hablan de eso, inmediatamente hacen mención a algún aspecto de la religión, de algún pensador religioso, en fin? ¿Por qué nunca hablan, por decir algo budista, algo distinto? Siempre tiene que ser con el catolicismo. Eso. Margarita, ¿quiere responder o seguimos con la pregunta de Carmen y contesta las dos juntas? Como quieras, da lo mismo, como sea más fácil. Dele nomás entonces, vamos una a Mira, una. sabes, yo, cierto que hablé de paradigma, pero en el sentido que es un nuevo paradigma, estamos en nuevos tiempos, no de que hay un paradigma, sino que tal como tú dijiste, cada época tiene su propio paradigma. Y nosotros estamos enfrentándonos a uno que no, yo por lo menos, porque todas estas cosas son muy de definiciones personales, o sea, todo el derecho del mundo a discrepar, pero siento de que no está bien perfilado, que nosotros no entendemos muy bien para dónde van las tendencias, digamos, y que lo que sí está claro que hay un cambio, y un cambio importante, pero hacia dónde se dirige ese cambio, como que uno tiene dudas, o yo tengo dudas, para no hablar ni asumir lo que piensan otros. Y en cuanto a la masa crítica es un grupo de personas que piensan igual, pero no es que estén aparte de nada, sino que digamos, están liderando a lo mejor una forma de pensamiento que puede imponerse o puede no imponerse. La masa crítica es cuando ya es suficientemente grande el número como para que se reconoce y puede tener seguidores. ¿Ah? Pero a lo mejor los conceptos requieren de mucha más larga explicación para poder aplicarlos bien, y aquí lo hemos hecho un poco a la rápida, pero la masa crítica es eso, no es que esté separado de nada,
sino que forma parte de la sociedad, pero está liderando un tipo de comportamiento, de opinión o qué sé yo qué, que está teniendo efecto y influencia. Y finalmente yo pido disculpas. Yo tuve la preocupación tuya de, al hablar de San Agustín, hablé de Rilke además, de tal modo de hacer un contrapunto, porque sé, y mi mayor esfuerzo es de que la espiritualidad se entienda como una fuerza que emerge, pero que no necesariamente ha hecho opciones de creencia, precisamente para que todo el mundo se pueda sentir su propia espiritualidad y no sentir de que hay grupos de una forma, grupos de otra, somos todos iguales en eso. ¿Ah? Todos tenemos la misma espiritualidad, pero mi cultura personal no me permite hablar con tanta soltura de de otras creencias. Yo lo que he hablado con más soltura es de que estamos hablando de un campo, de una dimensión que es anterior a las creencias. Y a lo mejor los ejemplos pueden ser que sean parte más cercanos a mí, pero igual cada uno de ustedes puede poner el ejemplo que quiera, porque es justamente de eso se trata. ¿Ah? Así es que confieso mi ignorancia sobre otras creencias, pero eso no nos define en este espacio. ¿Ah? Gracias. Gracias, Margarita. No, de todas maneras, siempre recordar que en todo lo que hacemos, ni siquiera restringido al tema de la espiritualidad, siempre vamos a estar marcados por nuestra historia, por nuestras creencias, por nuestros saberes, y creo que cada persona que expuso en este ciclo lo hizo de esa manera, ¿cierto? El profesor Soulet no va a hablar de cosas que no sabe, va a hablar de lo que es experto, de lo que le hace sentido, y así como lo hizo la profesora Poveda, que veo por acá también, es otra visión, ¿cierto? Ya desde el cuerpo, que tal vez otros no podían abordar de esa misma forma. Entonces, bueno, ahí vamos enriqueciendo el diálogo, ¿cierto? A ver, vamos con Carmen, Patricio, que lo veo con la manito levantada, y Amelia y Luchita. Así que dele nomás, Carmen. Encontré muy bueno lo de Margarita, y es difícil hablar de espiritualidad, ¿ah? Pero la espiritualidad para mí, ¿no es cierto? Y eso me lo he reforzado absolutamente todas las sesiones, tiene que ver con un sentido de trascendencia que uno le da a todos a los actos que está haciendo en la vida. Ahora, puede tener una posición católica, adventista, budista, etc. Siempre hay una posición que uno tiene en la vida. Entonces, la vida no es solo inmanencia, no solo se gasta acá porque estaríamos ya aburridos de vivir, ¿no es cierto?, sobre todo los mayores de edad. Entonces, esta trascendencia, por algo estamos acá y estamos buscando un camino. ¿Ah? Y me recordaba mientras hablaba Luchita que yo formé parte de un voluntariado, y varias de las personas que están acá también fueron parte de ese voluntariado. ¿Y nosotros en qué trabajamos? Trabajamos, ¿no es cierto?, como voluntaria en el Hospital Sotero del Río, y nos prepararon para eso. Trabajamos con personas que están en la UCI y que estaban todos en COVID muy mal, eran personas en situación económica muy débil, socialmente, ¿no es cierto?, con muchos problemas, y nosotros trabajamos con los familiares, con el familiar directo que lo tenía que cuidar, porque cuando uno sale a la UCI sale con muchos problemas y muchas dificultades. Y entonces nos enseñaban, precisamente el centro de la discusión era levantar la espiritualidad. No importaba que fuera católico, no importaba que no tuviera religión, sino que el buscar un sentido a lo que estaba viviendo. O sea, éramos un apoyo, ¿no es cierto? Los escuchamos, era una conversación con un sentido. ¿Ah? Nunca hablamos de catolicismo porque no era católico. ¿Ah? Respetamos, ¿no es cierto?, eso. Entonces, eso tiene que ver, la espiritualidad, con una trascendencia. Y como yo he vivido mucho ya, muchos años, he ido aprendiendo, he ido viendo cómo ha ido cambiando la historia y cómo los paradigmas también han ido evolucionando. Y tal vez lo que antes era más fácil en la vida cuando yo era pequeña, ahora es más complejo. Pero por eso que hay que tener la firmeza de espíritu, y también apoyada mucho por la familia, de seguir adelante en este sentido. Entonces, yo no sé, más que una pregunta, es un comentario que me fue surgiendo mientras escuchaba hablar a Margarita. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Seguimos con Patricio. Ahí sí. Sí, Se volvió a silenciar, Patricio. ahora Ahora sí. ya buenas tardes nuevamente a todos. Lo que yo creo y pienso que si estamos mucho alejados, yo creo que más bien involuntariamente de la espiritualidad, a veces tratando de explicarme por qué en el caso mío me ha alejado tanto, siendo que yo he participado en muchos movimientos sociales por años. Pienso yo es que porque el paradigma que tenemos nosotros hoy día son los medios de comunicación. Pienso, no sé si estoy equivocado, que nos hacen vivir y nos alimentan de una ilusión. Nosotros vivimos en el mundo con ilusiones permanentes. Y esa ilusión es tan cierta que depende de quién la dé y se va modificando a rato, a rato, a rato, a cada rato se va modificando a través del mundo. Es cuestión de mirar pasar nomás, sean religioso, económico, de lo que sea. Entonces yo he llegado a pensar, leyendo de repente por aquí, por allá, que vivimos en ilusiones, y esas ilusiones a nosotros que nos dan, y que son bastante aceleradas o rápidas, no nos permite o no nos lleva, o por lo menos nos tiene tranquilos en alguna medida con lo que estamos viendo, con esas ilusiones. Digamos, lo que menos puede pensar uno que lo que está viendo es algo permanente. No, son ilusiones, lamentablemente, yo digo interesadas. Y estos de los medios de comunicación lo hacen es profeso. No creo que estén ajenos a lo que está sucediendo. Yo creo que es profeso. Entonces, creo que por ahí va más o menos la explicación que yo me doy. Porque como les vuelvo a repetir, yo he participado en varios movimientos sociales y la parte espiritual no la encuentro todavía. Espero que en algún momento lo encuentre. Pero todavía pienso que estoy lejos. Eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Patricio. Continuamos con Amelia. Ahí. Muy buenas tardes. Primero que todo, a Margarita María, muchas gracias y muchas gracias a la Universidad Católica por permitir estos espacios. Muy agradecida. Y a Luchita también, un aplauso para ella por lo que está haciendo. Lo encuentro grandioso. Y yo también tenía una pregunta para Margarita, que felizmente se aclaró, que fue el tema de las expectativas, que nosotros no tenemos expectativas, y dije, chuta, estamos mal parece, porque como que, y quiero solamente por compartir, que yo tengo 69 años y que estoy en un proyecto con la tercera edad, donde yo hoy en la mañana terminé mi segunda charla, y en esta semana ya tengo una reunión con la municipalidad para ir a presentar mi proyecto, para trabajar con todos los adultos mayores, realizar charlas gratuitas para las personas que no tengan la posibilidad económica, como los centros de día, en fin, no sé, ahí me voy encontrando para no alargar tanto la cosa. Y también remuneradas, porque como sabemos, nuestra jubilación no es de lo que, no hay que gritar de alegría, como dice, ¿no? El jubilare. Pero así que tampoco quiero hacerme rica, pero sí que me ayude para tener una vida digna como nos la merecemos todos. Así que ese era mi aporte. Y lo otro es que sí, yo también un poco coincido con Patricio. La espiritualidad yo creo que me llegó ya, me estoy adentrando en este camino, digamos, y me hizo mucho sentido lo que Margarita nos mencionó de los 3 planos de la espiritualidad. Entonces uno parte con uno mismo, ¿verdad? Adentrándose en uno mismo, y de ahí va fluyendo hacia los otros 2 planos. Así que eso, muchas gracias, y continuamos escuchando. Oye, Muchas gracias, Amelia, bien. y mucho éxito con su proyecto. Margarita, Está por bien. supuesto, dele nomás. No, lo único que yo quería decir es de que yo soy bastante mayor y estoy llena de expectativas en el sentido de que son las cosas que me nacen a mí hacer, no necesariamente las que se esperan de mí.
¿eh? Entonces, en ese sentido, hablé de expectativa. Pero sí, y sí, justamente si no tenemos sentido y propósito en la vida, es decir, perdemos todo el interés y la energía en esta etapa. Entonces, siento mucho haberme, digamos, expresado de una forma que puede haberlas afectado o puede haberles, no sé, causado inquietud sobre mis palabras. Muchas gracias. No, pero para eso estamos, pues, Margarita, para generar inquietud, ¿eh? Ahí generamos la discusión. Antes de darle la palabra a Luchita, Sofi dejó acá un link para que lo puedan ver después a quienes les interese, una charla que se hizo en la Facultad de Medicina sobre espiritualidad vinculada a la atención de pacientes. Entonces ahí está el link de YouTube para quienes quieran seguir adentrándose. Bueno, y nosotros les tendremos más novedades también. Así que, Luchita, le dejo palabras. Ahí sí, ahí sí. Qué pena que Luisa, mi tocaya, Stage, no está, pero quería referirme a algo que ella mencionó. Ella se declara atea y de alguna forma está bien, reclama que siempre se asocia la espiritualidad al cristianismo, ¿verdad? Y yo creo tener una respuesta bastante apropiada para tal cosa. Cuando se fundó esta galaxia, el fundador, por respeto a todos voy a decir el que haya sido, yo le pongo el nombre que quiero, ¿ya? Y en la medida que él hizo su maravillosa arquitectura y fueron sucediendo tales hechos, ¿verdad? Y fuimos apareciendo nosotros. Nosotros todos, moros y cristianos, somos sí o sí hijos de Dios. Sí o sí, ¿ya? O sea, nosotros no aparecemos así de una órbita que se saltó un electrón y pasó a la siguiente órbita porque tenía más energía. No. Ahora, el cómo, el qué, mi opción, qué quiero. Leía recién, hay un chat que decía, toda mi vida me educaron en un colegio católico, pero ahora llevo muchos años de mi vida no católica y estoy ok. Después, siempre quise ser lo nuestro. Uno puede, comillas, nacer atea por hijas de padres ateos, terminar allá, morir atea, va a llegar al cielo igual. Y hay alguien que vive arriba. Es todo. Y es más, a nosotros no nos preguntan si queremos ser bautizados o no. Solo nos instalan algo. ¿Ya? Después la primera comunión, bla, 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 bla. Y está en la confirmación ya, un poquito más crecidito si usted quiere o no. Hay gente que hace poco, mi sobrina de 46 años se confirmó. 46 años. Y hace clase en colegio monjas. Y a pesar de todo, y ahora dijo, sí, ahora sí, fantástico. Yo tengo personas conocidas maravillosas que son masones. Las mejores conversaciones son con ellos. Y tienen un corazón maravilloso. Tienen una espiritualidad extraordinaria. Yo trabajé 32 años en el Instituto Nacional. Quienes proveían las cosas, los lápices, los niños, para los niños pobres, allá en Marcoleta, donde está su santuario, ya me molego, su salón de reuniones. Porque muchos institutanos son masones, no todos. Es un colegio laico. Con un corazón de oro, así como ellos se veían en los pequeños de séptimo, octavo, y que no era nada, apenas un niñito con poquitas recursos, sus padres, un tremendo abogado ahora, ¿cachai? Y que tiene un día a la semana para atender personas que no pagan nada, los otros 4 días 5 horas, y firme. ¿Fija? Entonces, uno no puede ser obtusa, no puede serlo. Esto de amplitud,
pero que la amplitud no sea tan de 360 grados que llegue donde mismo, no, quédate en 180 grados, cosa que nos puedas ver a todos. Y todos somos hijos de Dios, y todos somos hermanos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Luchita. Continuamos con María Eugenia. Ahí sí, hola, bueno, muchas gracias por la oportunidad, me encantó esta charla, le agradezco a la expositora, pero sabes que yo encuentro que esto del camino a la espiritualidad es un camino largo, yo hace mucho tiempo que estoy en esto y hay una búsqueda incansable y hay muchas personas, basta meterse en YouTube, en Internet para darse cuenta que la búsqueda de espiritualidad no solo están las personas de avanzada edad o mayores de edad, hay muchos jóvenes, pero muchos jóvenes que están en este camino de una búsqueda que más allá te fijas de lo material, del éxito. En España, ponte tú, está lleno, si uno se ve en internet ya está, pero para todos los gustos, gente que hace charlas, hacen seminarios, hacen giras, etcétera. Entonces, creo que este es un movimiento mucho más profundo y más grande de lo que nosotros podemos percibir. Tengo esa impresión. Y creo que también la espiritualidad, en mi caso, fíjate que tiene que ver mucho con la apertura que tengamos hacia el otro, ¿ya? En la medida que yo tengo una mirada mucho más serena, mucho más consciente hacia el otro, la respuesta del mundo hacia mí va a ser de esa manera. Lo he comprobado, o sea, cuando yo salgo a la calle, salgo en una disposición mucho más benévola, tratando de no juzgar y de no poner mi ojo crítico en lo que veo, siento que la respuesta del mundo hacia mí es mucho más ameno, mucho más benévolo, me encuentro con reacciones de las personas, basta que tú dediques una sonrisa hacia el otro y la persona realmente te responde a eso, entonces encuentro que en eso está justamente nuestra espiritualidad, en darnos cuenta que el otro es nuestro hermano, salirnos un poco de nuestro yo. Y por supuesto yo hago bastante meditación, entonces en la medida que hago estas meditaciones y que trato de encontrarme conmigo mismo, con mi ser profundo, independientemente de las creencias, creo que por ahí va el camino, ¿te fijas? Por ahí va el camino para que se nos abra un mundo. Yo también soy una persona bien inserta en la sociedad, tengo mi profesión de esa manera, una profesión de servicio, de esa manera yo trato de vincularme con el otro y creo que ahí está mi aporte, ¿ya? Y pienso que nadie está de más en este mundo, estamos en este mundo hasta el último, nuestro último suspiro y la vida es un regalo, ya sea un regalo de Dios, de lo que ustedes quieran, pero por algo estamos en este mundo y nuestra misión y nuestra tarea no se termina nunca. Yo quería aportar como una esperanza, porque encuentro que el mundo no está tan malo como pareciera ser. Pero un datito, no veo noticias hace mucho tiempo. Es un cariño a todos. Gracias, María Eugenia. Bueno, eso también es bueno, no es tanta noticia. Seguimos acá me habían pedido la palabra Margot. Ahí le envío una solicitud para reactivar ahí sí. Ya, ahora sí, ya. Sí, perfecto. Sí, sí, yo siempre escuchaba, digamos, bueno, primero ante todo felicitar a la expositora, excelente, excelente, excelente. Me entran muchas dudas que lo voy a comentar un ratito más. Y yo me recuerdo que antes de jubilar siempre uno de los comentarios que se escuchaba, que uno siempre en la vida cuando trabaja tiene que tener otra cosa en forma, algo que le guste, hacerlo en forma, ¿no es cierto?, en forma paralela. O sea, cuando llegue el momento de la jubilación, no se encuentre, ¿qué hago ahora? ¿Ya? Entonces ese es un camino que es muy bueno, porque en el momento que uno jubila ya tiene otra cosa entretenida, o sea, no son los hijos ni el marido, sino que es una cosa por uno mismo que está haciendo algo.
Y siempre se habla, ¿no es cierto?, de que uno cuando, a esta edad tiene que tener algo físico, algo espiritual y mental, ¿no es cierto? Ahora, es siempre como que lo físico, claro, uno se preocupa, ya se mete en tai chi o en yoga o que en una otra cosa, lo mental también siempre está preocupada que la mente siga funcionando, pero la espiritualidad, por Dios, que cuesta encontrarla con uno, o sea, uno, yo estoy en eterna búsqueda, ¿no? Todavía no, lo único que digo yo, bueno, uno tratando de ser lo mejor posible en la vida, actuando lo mejor posible, bueno, ahí hay un camino, pero sí que como que ganas de pertenecer no sé, por ejemplo, si yo estoy en el grupo de Tai Chi, tengo mi grupo de Tai Chi, pero en la parte espiritual yo no tengo un grupo así que yo me sienta representada, y he buscado harto, porque he estado en el Schoenstatt, he estado en San Ignacio, en el movimiento san ignaciano, pero no me llega ninguna de esas cosas así como decir, aquí estoy, como que hacía una búsqueda. Bueno, eso es lo personal. Y respecto a lo de hoy día, me llama mucho la atención porque dice... o sea, es como que la espiritualidad es como que lo tenemos todo, pero yo digo, ¿y qué pasa con los niños que están en la calle todos los viernes o todo destruyendo? Destruyendo, entonces, si todos tenemos esa espiritualidad, ¿qué pasa con estos niños o esta gente, la gente, digamos, que mata? Y que lo escuchamos, yo tampoco escucho noticias, pero igual uno se informa, ya sea por el diario o por cosas así, pero digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, ¿dónde se fue ese pozo, digamos, de contención? Entonces me entra el comentario cuando dicen, ¿no es cierto?, que nosotros somos la esencia de la espiritualidad y todas estas cosas, pero ¿dónde está la esencia de todas estas personas? Que vemos diariamente que, oye, por 200.000 pesos mando a matar a esta persona porque no me entrega mi casa, por ejemplo. ¿Dónde? No sé. Yo realmente muchas preguntas y difícil de respuesta, porque no solamente lo estamos viendo aquí en Chile, sino que lo estamos viendo a nivel mundial. Entonces todos dicen que estamos viviendo una bipolaridad, que el mundo ha sido así, o sea, llega un momento en que ya después se vuelven, ¿no es cierto?, los astros y todas las otras cosas, las otras teorías, ¿no es cierto?, que ahora están todos los astros en guerra, y va a llegar un momento en que va a haber una armonía y vamos a llegar, pero es muy largo ya, muy largo. Espero que no tengamos que desaparecer como ha desaparecido de repente mundos así y volvemos a aparecer otro, no lo sé, espero que no, porque estoy disfrutando la vida dentro de lo posible, pero digo, la espiritualidad está en búsqueda. Gracias, Margarita. Gracias. Gracias, Margot. Bueno, yo creo que algo así trató de deslizar Margarita, ¿cierto? Sí. Adelante. Mira, yo quería, rescatar algunas cosas. Quería rescatar lo de Patricio con los medios de comunicación, porque la verdad es que los medios de comunicación son tremendamente determinantes. Y como que él lo dijo y nosotros seguimos conversando otras cosas, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, pero que los medios de comunicación son el fruto de la cultura y de esta necesidad de información sin tener perspectiva, sin ser capaz de procesar lo que realmente sucede, y vinculados con el rating y qué es lo que más importa, y en eso contribuimos nosotros tremendamente porque nosotros somos los que hacemos el rating. ¿Ah? O sea, si todos miramos la noticia de violencia o de crimen o qué sé yo qué, bueno, estamos incitando a los periodistas a que hablen de eso. Yo hace muchos años participé en la dirección de una revista que se trató de crear, que era de decir solamente cosas positivas. Duró 2 meses, porque a la gente no le interesa lo positivo. Bueno, pero eso es lo que yo siento que tenemos la responsabilidad. Ahora, la responsabilidad nosotros de hacer un aporte desde nuestro ser espiritual. Ahora, esto se vincula con lo que acaba de hablar Margot, que ¿qué pasa con esa gente que mata o qué sé yo, que no tiene contención? Bueno, la contención somos nosotros, en la sociedad, pero ellos están movidos por los valores de que hablamos, de que hay un cambio de valores y de intereses en la gente muy brutal. ¿Ah? Entonces, claro, yo tampoco tengo la respuesta
de qué pasa en ellos y en su propia conciencia, pero sí yo afirmo y reafirmo de que todos somos seres espirituales. Eso no tengo la menor duda. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Ojalá uno supiera y pudiera actuar, neutralizar, pero me temo de que ahí hay el tema del cambio de valores y de intereses y de los móviles que tienen las personas para actuar dentro de la sociedad y la forma en que nosotros contenemos. Entonces, es bastante importante. Ahora, yo con respecto a cómo buscar la espiritualidad, yo creo que la espiritualidad uno no la busca en instituciones. La espiritualidad está en las instituciones, pero la única parte que la puede buscar es dentro de uno mismo, ¿no? O sea, cuando ella hace tai chi, estoy segura que tiene momentos en que siente su ser espiritual, en el equilibrio que busca, en los movimientos que hace, qué sé yo qué, ahí está. Pero hay que mirarlo, hay que estar atenta a eso, tratar de percibirlo. Pero no creo de que si tú vas a, no sé cuáles son las instituciones que nombró, a Schoenstatt o qué sé yo qué, claro, son instituciones que trabajan más allá, diría yo, de la espiritualidad. Por supuesto que trabajan, que están en el contexto de la espiritualidad, pero probablemente la acción de ellos está en una dimensión que no necesariamente, aunque yo creo que en algunos casos sí, está vinculado directamente con el ser interno de las personas. Y es ahí donde tenemos que buscar. No sé si me quedó otra cosa. Quería decirles algo. Con respecto a esto, el ateísmo, hay un libro que yo he estado leyendo que me ha parecido sumamente interesante, que es Creer o no creer, de Joseph Ramos, que es un análisis de los argumentos en favor o en contra de la creencia en Dios, desde la perspectiva racional, que mucha gente busca eso. Y es muy interesante porque él es creyente, él cree en Dios, y escribió este libro haciendo una síntesis de todos los argumentos, y no sé, a mí, bueno, yo no necesito ponerle tanta cabeza a las cosas, pero para las personas que lo necesitan, yo se los recomendaría leer. Ay, sí, muchas gracias, Margarita. Mire, acá hay hay manitas levantadas, pero espérenme que Lucía había posteado una pregunta al principio de la exposición y ahora está ansiosa consultando si vamos a responderla. Miriam pregunta además, ¿cuál es el autor de Creer o no creer? Y Wendy le respondió. Mira, si somos una comunidad estupenda. No, Lucía había preguntado, Margarita, ¿qué puede haber hecho que una persona mayor haya perdido su espiritualidad y cómo podría volver a una espiritualidad antes de partir? Bueno, yo creo que la explicación es compleja. ¿En qué sentido? En que yo creo que estamos muy influidos por lo que nos pasa en la vida, por los que nos rodean y por el interés nuestro de entrar dentro de nosotros mismos. Entonces, si todo eso se configura y se conjuga de alguna manera en forma negativa, por decirlo así, o sea, todo nos aleja de la espiritualidad. Pero ¿cómo rescatarla? Yo siento que la forma más directa de rescatarla es entrando dentro de uno mismo. O sea, a través de la meditación, a través de la respiración, respirando y tratando de serenar el cuerpo y de llegar internamente, es un camino muy directo. Ahora, si ese camino no lo llama a esa persona o no la llama, yo creo que puede ser en la relación con los demás. O sea, yo creo de que si uno se vuelca hacia los demás y se vuelca realmente
para encontrar al otro, empieza a sentir el espíritu del otro. ¿Ah? O sea, cómo conectar con el espíritu del otro. Y no sé, recetas pueden haber muchas, pero para mí hay unas más directas que otras. ¿Ah? Y la más directa es entrar dentro de uno mismo. Muchas gracias, Margarita. Vamos con María Eugenia y luego Luchita. Sí, lo que pasa es que con respecto a lo que dijo Margarita, quería hacerle una pregunta con respecto a las energías, porque cuando hablan de las energías densas que no te dejan ver más allá, es decir, cuando uno ve a la sociedad, pero a través de nuestro ego, de nuestro acondicionamiento, de lo que nos dijeron, de lo que pensamos, tratando de dejar la mente de lado. Por ejemplo, para mí entrar en el interior mío es tratar de silenciar mi mente, ¿ya? Para que mi espíritu o mi conciencia se pueda manifestar y de esa manera poder llegar a una energía más luminosa. A eso me refería yo, que cuando yo me preparo a veces para hablar o para salir o para atender a la gente con la que trabajo, entonces me preparo para dejar mi juicio un poco de lado y de esa manera tratar de que mi apreciación, mi interpretación de la realidad, lo que los budistas llaman la vacuidad del momento, se presente. Yo creo que por ahí también puede haber un camino para trascender esta energía tan densa que se dice que está en este momento tomando el planeta, o sea, poder salir de eso para ayudar a estos jóvenes de la violencia, etcétera, es difícil porque está tomado con una energía demasiado que nos baja y nos hace ver todo muy, muy negro. Por eso yo comentaba el hecho de no ver las noticias para tener una mirada un poco más clara, o sea, más desde mi conciencia y no de lo que me dicen que tengo que ver. Esa era mi pregunta a Margarita con respecto a estas energías densas o luminosas. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, a mí no me gusta mucho hablar de la palabra energía, que te diga, porque remite a referentes muy distintos. ¿Ah? Yo no, pero estamos hablando de cosas como creencias o formas de mirar de cada uno, ¿no es cierto? Yo me resisto mucho a mirar las energías, entre comillas, densas, como tú dices, ¿eh? Porque yo pienso que siempre hay esperanza, siempre hay luz, siempre hay espacio, siempre hay oportunidades de abrir camino. Entonces, no puedo, por personalidad, por carácter, por lo que tú quieras, mirar la cosa densa, oscura. ¿Ah? No me nace. Y no creo, o sea, yo soy una convencida de que el mundo evoluciona siempre para mejor, aunque tiene sus alzas y sus bajas. Y llevamos miles de años en esa evolución. Entonces, a lo mejor pasamos por momentos más oscuros, o que nos parecen a nosotros más oscuros, que sabemos cómo podemos nosotros catalogar qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo en este proceso de evolución. Cuando un hecho reactiva otro, y ese otro puede ser la reacción que es positiva, ¿te fijas? Entonces, no sé qué decirte a lo que tú me planteas, porque no va con mi modo de ser el mirar la cosa oscura o densa, sino que tiendo a mirarla como un proceso de evolución que va siempre hacia mejor y que tiene altos y bajos a lo mejor. ¿Eh? Pero tampoco me gusta a mí catalogar o enjuiciar en qué momento estamos, porque no me siento con el derecho ni con el conocimiento para hacerlo. Perdona, pero yo creo que aquí en el fondo es mucho de cómo uno tiende a mirar el mundo nomás. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Margarita, y continuamos entonces con Luchita y luego con Carlos.
lo que me quiero referir a eso de la compañera que decía que no encontraba todavía su espiritualidad. Lo cierto es que no hay que buscar allá afuera, hay que buscar acá adentro. ¿Ya? En nosotros están todas las respuestas. Un bebé no va a capturar nada, él quiere comer y ser atendido, que le cambien los pañales, listo. Pero en la medida que este ser humano va teniendo sus necesidades cubiertas, etcétera, ya el niño empieza, un prepuber, a darse cuenta, no solo que él es distinto de otro, sino que empieza a funcionar todo el pensamiento abstracto, etcétera. Pero en forma paralela viene esto de la espiritualidad que está ahí, esperando que nosotros la hagamos florecer. ¿Ya? Entonces, yo puedo pasar la vida buscando algo. Error. El verbo es, tengo que encontrar. Puedo pasar mi vida entera buscando y no encontré. Entonces, es al revés la cosa. Voy a encontrar. Por tanto, yo voy a ir permeable a algo que le diga, se comunique, dialogue con mi yo interior y lo haga optimizarse. ¿Te fijas? Si es que va en mi línea. Ahora, yo tengo el deber de mejorar mi espiritualidad. Si es que desconozco, soy ignorante en esto, empecemos a leer. Mira, me gustó el libro, pero mira, hay esta parte que no me gustó tanto. Vi este otro, pero sabes que la mezcla de este con este otro, me hizo clic. Entonces, es un encuentro, un encontrar información para nutrirme, no empezar a buscar. Puedo pasar la vida entera buscando. Y la espiritualidad pasa desde lo más sencillo, ¿ya? Yo hablo de los bebés porque amo los niños, desde lo más débil, pasamos la curva, pasamos la campana de Gauss y llegamos allá abajo donde estamos en la misma línea. Los cuarta edad, o sea, llámese de 90 años para arriba. Exactamente. Oye, ¿y la espiritualidad hay ahí? Sí la hay. ¿Y es que está arrugada, tiene estrías, está viejita? No, está tal vez en el momento en que se dio cuenta, ya, yo soy fulana de tal, no solo me gustan los espaguetis, no me gusta esto otro. No tan banal, no tan vacío. Dos ideas que me gustaría dejar instaladas. Uno, debe encontrar, no solo buscar. Y dos, me gustaría que nos instaláramos todos y decir que nosotros vivimos aquí adentro. Y todo nuestro quehacer y cómo somos, cómo actuamos, es porque está aquí. Entonces, muchas personas, las vemos en televisión, esas niñitas light, siempre estar vuelto hacia afuera para podrirse por dentro. Están podridas por dentro. No hay nada ahí adentro. Mejor es al revés, darse vuelta hacia adentro y lo que cae desde afuera para amenizar, armonizar, de acuerdo. Eso nada más y no hablo más. Gracias. Muchas gracias. Ahí sí me abrió una ventana. Sí, ahí sí. Muchas gracias, Luchita. Seguimos con Carlos. Carlos. Sí, bueno, buenas tardes. Hola Luchita. Hola. Siempre le estoy viendo, Luchita. Siempre. En teología. No está en teología, pero ahora no está en el curso, en el último curso no estás. No te veo. Bueno, no importa eso. Mira, yo me voy más, con este tema, yo me voy siempre más al tema económico, el tema social, ¿ya? Porque yo me pregunto una cosa, yo me lo pregunto a mí mismo.
¿Cuándo uno comienza a preocuparse de su espiritualidad? Cuando uno empieza a hacerse esas preguntas filosóficas de decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué sé yo? Y yo creo que empieza a hacerse esas preguntas cuando el tema material ya está resuelto, cuando tenemos nuestras necesidades básicas resueltas. ¿Ah? O sea, nosotros tenemos esa seguridad. Por ejemplo, tenemos y se lo enumero, o sea, tenemos perfectamente una casa, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, sabemos que vamos a comer todos los días, tenemos nuestra camita rica que en la noche que calientita, no hay problema, entonces si llueve no hay problema. Pero yo me pregunto, suponte tú una mujer o un niño en un campamento, que en Chile, en Santiago, cada día hay más y más, y aumentan más. Vean las estadísticas, y hoy veo las noticias. ¿Ah? A mí me causa un impacto terrible que yo, por ejemplo, veo, bueno, yo estoy en Padre Hurtado, voy por camino a Melipilla, por ejemplo, y cuando pasa, hay una rotonda que comunica con Maipú, ¿ah? Y es una estructura bien grande. Y la gente debajo de esa rotonda ha puesto sus casitas. Ni siquiera son casitas, son chozas, son piezas de madera, así. Entonces yo digo, ¿cómo vivirá esa gente? Y a esa gente le podemos pedir espiritualidad, le podemos pedir que piense en Dios, ¿ya? Que piense en filosofía, cuando ellos luchan todos los días por comer, por sobrevivir. Entonces, con esta cosa dejamos con este tema social, dejamos a una gran parte de la población excluida. Nosotros somos un grupo, yo siempre digo, un grupo muy intelectual, ¿ya? Y especial y privilegiado, sinceramente, privilegiado, porque hemos tenido una educación, hemos ido a la universidad, seguramente muchos, sabemos leer, escribir, qué sé yo, hemos leído muchos libros porque tenemos acceso a los libros. O sea, si ni siquiera, imagínense comprar un libro, ustedes citan un libro, pero ese libro hay que comprarlo, es plata. Y otra persona dice, no, yo no voy a comprar el libro si yo la plata que tengo es justa para comerme los porotos de mañana. ¿Entiendes? Entonces, vivimos en un mundo también tremendamente injusto, tremendamente injusto. Y en un mundo que es, y yo siempre lo digo, en un mundo que es capitalista. El sistema capitalista, y vamos a caer ahí en la política, pero es que tenemos que ir para allá. El sistema capitalista es un sistema totalmente egoísta, que crea clases sociales y crea personas que son muy ricas y otros que son muy pobres. Entonces, y los que tienen dinero tienen acceso a todo. Tienen acceso a la educación, a los libros, viven tranquilos, ¿eh? Pero los demás no. Hay una gran parte de la población que no, que se está preguntando por las cosas más básicas de qué voy a comer mañana. ¿En serio? ¿Qué voy a comer mañana? Porque no sé qué voy a comer mañana. ¿Ya? Porque no tengo trabajo, porque a lo mejor tengo que ir no sé, pues al centro de Santiago a vender algo. Y sé que, y a mí me ha tocado hablar con algunas personas y sé que en cualquier momento van a aparecer los carabineros y se van a llevar todo. Y me van a perseguir y a lo mejor me encarcelan. Es una realidad. ¿Y qué hacemos con esas personas? ¿Ya? Ese es el tema. Y bueno, eso les quería plantear yo. ¿Ya? Gracias. Uno no elige dónde nació, cómo nació, con qué familia, en qué país. Pero ¿sabes lo que es uno si elige? Que uno lo define como persona, es lo que uno es capaz de hacer con las circunstancias que le tocó por vivir en la vida. Es el mejor ejemplo de una espiritualidad y esa respuesta va a este caballero que habló de los campamentos, de los ricos, los pobres, todas esas diferencias que ahora se hacen. Uno es lo que es capaz de hacer con lo que te tocó vivir y cómo salir adelante, ya sea en África, en la China o en Nueva York. Eso te define como persona. Y ahí hay una gran espiritualidad, y en esta señora no solo espiritualidad, sino que una gran fe en Dios que la alentó, le dio esperanza y le dio las fuerzas necesarias para completar y hacer de su vida un ejemplo para todos. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia.
La dejo a usted con una gran misión, pues, Margarita. La gran misión es agradecer, primero que nada, agradecerle a todos los que han venido a todas estas sesiones, a los que han participado, a todo lo que he escuchado, a Marley. Entiendo perfectamente a Carlos en el sentido de que es complejo entender, la verdad es que la vida es muy compleja y es complejo entender lo que sucede a cada persona, pero yo en lo único que pienso es de que a pesar de que la gente no tiene facilidades, no tiene que comer ni tienen trabajo, siguen siendo pertenecientes, siendo humanos, seres espirituales, que los define. Ahora, a veces lo expresan en solidaridad. Yo me acuerdo el tiempo de las mesas comunes y qué sé yo qué. Eso es espiritualidad, compartir la comida con los otros. O sea, hay 1000 formas de vivir en cada circunstancia, como acaba de decir María Eugenia, pero entiendo lo que dice Carlos, porque la verdad que son grandes interrogantes que uno se hace y que está siempre preguntándose. Y esa es la maravilla también de la espiritualidad, que uno se pregunta y vuelve a preguntarse y se hace autocrítica y crítica, y en búsqueda de una expresión de tu ser interior que te dé satisfacción. Entonces, la gran conclusión o que yo quisiera compartir con ustedes es que la verdad es que es incansable esa búsqueda del ser interior y el ir adentrándose y comprendiendo las facetas y las posibilidades que le crea a uno de expresión tanto hacia adentro como hacia los demás y como hacia lo absoluto, lo sagrado. Y encuentro preciosos los testimonios que han dado tanto Marley, Luchita, María Eugenia, todos los que trabajan en función de los demás, que ahí hay una expresión clara de espiritualidad, que puede que no, que su punto de partida no sea o no haya conciencia de que eso es una expresión espiritual, pero es totalmente, porque es una trascendencia del ser hacia los demás. Y bueno, invitarlos a seguir ahondando en ustedes, a lo mejor a informarse el próximo año qué novedades les podemos ofrecer, pero yo creo que asumir la responsabilidad que tenemos por estar inquietos, fíjense, responsabilidad por estar inquietos, es grande, o sea, no podemos descartarla y dejarla así de lado como un accidente que pasó en la vida. O sea, nos abrimos y tenemos que seguir abriéndonos y respondiendo ese llamado. Les agradezco mucho, muchas gracias, y Javiera, tú tienes la autoridad para citar esta reunión. Sí, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Nos quedamos ahí con sus correos y cuando estemos generando las iniciativas ya probablemente hacia el próximo año, vamos a estar comunicándoles a través de correo y a través de las redes sociales que pueden seguirnos. Tenemos de todas las redes sociales, así que nos pueden seguir y se van a ir enterando de las actividades que se vienen. Muchísimas gracias, que estén súper.